Hola, en este vídeo vamos a hablar del lenguaje DDL. Es un sublenguaje dentro de SQL que nos permite crear, modificar y eliminar objetos dentro de la base de datos, como las tablas. DDL significa Data Definition Language, porque define los diferentes elementos que hay dentro de una base de datos. Nos permite interactuar con la información que hay dentro de la base de datos relacional o crearla nosotros. Es un lenguaje de alto nivel. ¿Esto qué significa? Que está hecho de manera que los seres humanos podamos interpretarlo de una manera sencilla. Los lenguajes más alejados del lenguaje humano, como el lenguaje ensamblador, el lenguaje de la máquina, no están hechos para que el ser humano los interprete así de primeras. Los lenguajes como SQL, que son lenguajes de alto nivel, son lenguajes que son mucho más sencillos de entender por las personas. SQL además es un lenguaje no procedimental. ¿Qué significa esto? Que no le tenemos que decir al sistema paso por paso lo que tiene que hacer, sino que le damos una sencilla instrucción y el sistema por detrás ya sabe lo que tiene que hacer con esa instrucción. ¿Vale? Este lenguaje al principio lo llamaron SQL. Obviamente está hecho en inglés. Todas las instrucciones que vamos a escribir en este lenguaje están imitando al lenguaje inglés. ¿Vale? Este nombre tenía copyright, con lo cual se redujo el nombre a SQL. ¿Vale? Y SQL no es un lenguaje Turing completo. Esto significa que no tiene estructuras de control como otros lenguajes, como JavaScript, Java, Python, ¿vale? De tipo bucles o condicionales. If, while, for, ¿vale? Este lenguaje no los tiene. Y no manipula datos fuera de su propio dominio. SQL se divide en varios lenguajes, ¿vale? Entre ellos DDL, DML y DCL. DDL es el lenguaje de definición de datos y nos sirve para crear las estructuras que vamos a meter dentro de las bases de datos, las tablas, los índices y la propia base de datos. DML, que lo veremos más adelante, es el lenguaje de manipulación de datos. Una vez que hemos creado las tablas, la base de datos y las tablas, podemos utilizar el lenguaje DML para insertar datos y consultar esos datos, ¿vale? Modificar, consultar esos datos. Y luego estaría el lenguaje de control de datos, que es el que se utiliza para gestionar los permisos de los usuarios, quién puede entrar y quién no puede entrar en la base de datos, y la integridad de la información, es decir, que la información siempre esté disponible sin fallos. Por ahora nos vamos a centrar en DDL, es el lenguaje que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Cuando hayamos visto este lenguaje, entonces nos centraremos en este de aquí, en DML, ¿vale? Pero por ahora en este vídeo solo DDL. ¿Vale? Antes de centrarnos en el lenguaje, lo que vamos a ver es qué tipos de datos podemos utilizar en SQL, porque estos tipos de datos son los que vamos a usar después cuando creemos las bases de datos. Cada una de las tablas de la base de datos va a tener una serie de columnas y cada una de esas columnas va a tener un tipo, ¿vale? Y estos son los tipos que podemos utilizar en SQL. Para empezar podemos utilizar cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son palabras, básicamente palabras seguidas. Pueden ser de dos tipos, ¿vale? Cuando tenemos una cadena de caracteres podemos saber ya antes de insertar los datos que esa cadena siempre va a tener una longitud fija. Vamos a suponer, por ejemplo, un DNI. Un DNI siempre tiene la misma longitud, no va a cambiar, con lo cual va a tener una longitud fija, ¿vale? Por otro lado tenemos las cadenas de caracteres que tienen longitud variable, por ejemplo, nombre y apellidos. El nombre y el apellido depende, obviamente, de cada persona y a veces será más largo y a veces será más corto. Entonces, no podemos utilizar el mismo tipo de dato para una cadena de caracteres de una longitud fija y una cadena de caracteres de longitud variable. Para eso tenemos estos dos tipos de aquí. Char es una cadena de caracteres de longitud fija, como el DNI, ¿vale? Y es necesario especificar la longitud. Si no la especificamos, se asume que es un carácter solo, ¿vale? Cuando la longitud de los caracteres es inferior, cuando la longitud de esos datos es inferior a lo que hemos especificado aquí, lo que va a pasar es que los espacios que sobran se van a rellenar con espacios en blanco. Es decir, no se quedan vacíos, sino que se rellenan pero con espacios en blanco. Porque este tipo de datos siempre va a ocupar la longitud que le hemos dado, ¿vale? Y se define de esta manera. El nombre que le queramos dar a la columna, al campo, ¿vale? Y luego el tipo de datos. Char, en este caso, y la longitud entre paréntesis. ¿Vale? Diferencia entre char y varchar, que varchar es cadenas de caracteres de longitud variable. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vamos a decirle una longitud, esta es la longitud máxima. Es decir, si nosotros decimos una cadena de caracteres que ocupe 50, ¿vale? 50 caracteres, no nos podemos pasar porque si no se va a truncar, pero nos va a sobrar sitio si, por ejemplo, vamos a meter un nombre y unos apellidos. ¿Vale? Si la longitud de los datos es inferior, en este caso no se rellena con espacios en blanco, sino que se dejan vacíos. Es decir, si yo en una descripción que tiene que ocupar como máximo 20 caracteres, yo pongo una descripción que ocupa 10, los otros 10 no existen,
se quedan vacíos, ¿vale? Pero no están en blanco, se quedan vacíos, no existen. ¿Vale? Entonces, esta descripción de 10 caracteres solo va a ocupar el espacio necesario para almacenar el texto, 10 caracteres, no va a ocupar 20. Si utilizo un char de 20 y meto la descripción que ocupa 10, lo que va a pasar es que voy a tener 10 caracteres ocupados y los otros 10 en blanco, pero va a ocupar 20 caracteres. ¿Vale? Es la diferencia entre estos dos. Luego tenemos los números, los tipos numéricos. ¿Vale? En este caso aquí tenemos los números exactos o precisos. Números de los que sabemos que o no tienen decimales o sabemos exactamente qué número de decimales tienen. ¿Vale? De primeras tenemos el integer, el número entero. ¿Vale? Un número entero almacenado en 4 bytes. Este es el mínimo que podemos insertar y el máximo. Obviamente son números muy grandes. ¿Vale? Simplemente se pone int. No necesitamos poner la longitud porque un entero es pues lo que ocupe. ¿Vale? Luego tenemos el small int. Como esto de aquí ocupa 4 bytes, ¿vale? En algunas bases de datos, si tenemos muchos números, pues puede al final ser mucho espacio de almacenamiento ocupado. Entonces lo que se hace es, si los números son más pequeñitos, utilizar small int. ¿Vale? Que ocupa mucho menos, obviamente el rango de números que yo puedo insertar es mucho menor también. ¿Vale? Int, small int. Y luego tenemos el numeric o decimal. El numeric puede ser tanto un número entero como un número decimal, pero tenemos que especificar exactamente la longitud del número y cuántos decimales tiene. Entonces, ponemos el nombre del campo, numeric, y entre paréntesis, dos números. El primero es la longitud total del número y el segundo es la longitud total de los decimales. Este número de aquí, el de la longitud total, ya incluye los decimales. Es decir, este número de aquí tendría 10 dígitos, 2 de ellos decimales. ¿Vale? Sería un número de 8 dígitos enteros, 2 decimales. Luego tenemos los números aproximados. Los números aproximados son aquellos, sabemos que son decimales, pero no sabemos exactamente la cantidad, la precisión de los decimales que vamos a utilizar, ¿vale? Float y double nos sirve para guardar números reales en coma flotante, pero con una precisión doble o una precisión más pequeña, ¿vale? Float almacena valores decimales con una menor precisión y un número doble es aquel que está en coma flotante, pero tiene muchos más decimales. En el caso de las fechas, las horas y los intervalos, tenemos estos de aquí, ¿vale? Si nos centramos en las fechas y las horas, hay 3 tipos de datos. Tenemos el date, que es la fecha, solo la fecha, ¿vale? Fecha expresada, tenemos que tener en cuenta que están expresadas en el formato americano. Primero va el año, con 4 dígitos, luego va el mes, con 2 dígitos, y luego va el día con otros 2 dígitos, separados por guiones. Siempre tiene este formato, no podemos guardarlo en otro formato. Luego, cuando sacamos los datos y los utilizamos en otra aplicación, podemos cambiarlo, pero aquí no. ¿Vale? Entonces, las fechas de nacimiento, por ejemplo, se insertan con date, ¿vale? Solo almacena fechas. Si queremos almacenar una hora, ¿vale? Utilizamos time. Time es una hora expresada en hora, minuto, segundo. Hora con 2 dígitos, 2 puntos, minutos con 2 dígitos, 2 puntos, segundos con 2 dígitos también. ¿Vale? Fecha y hora. Si queremos almacenar una fecha que a la vez tenga una hora, no podemos utilizar uno de estos dos, tenemos que utilizar timestamp. Timestamp almacena una fecha y una hora juntas, con los mismos formatos que tenemos aquí arriba, pero las dos juntas, ¿vale? Año, mes, día, hora, minuto, segundo. Si lo que queremos es insertar un intervalo, ¿vale? Un intervalo me refiero entre fechas. Entonces utilizamos interval, ¿vale? Almacena un periodo de tiempo en años, meses, días, dependiendo de lo que queramos insertar. Los valores lógicos, valores booleanos, son aquellos que pueden ser solo verdadero o falso, ¿vale? Son binarios, o sí o no, verdadero o falso. ¿Vale? Simplemente se pone boolean y este tipo de valor solo va a almacenar o true o false. Luego tenemos los objetos binarios que nos sirven para almacenar imágenes, documentos u otros objetos, ¿vale? En su formato original. Blob es un formato binario. Los valores autonuméricos son aquellos en los que, por ejemplo, si queremos crear un identificador para usuario, ¿vale? Tenemos una tabla de usuarios y vamos a crear una columna en la que los usuarios estén identificados por un número. Y ese número yo no quiero estar entrando y poniendo, cada vez que yo inserte un nuevo usuario, no quiero ir a ver cuál es el último y darle un nuevo valor. Esto lo hace solo. Cuando yo pongo un identificador o cualquier campo entero autoincremental, lo que va a hacer es cada vez que yo inserte un dato, va a calcular cuál es el siguiente. Y entonces empezará en un número, el siguiente será el siguiente número y así constantemente mientras yo inserte datos en este. ¿Vale? Para practicar puedes detener el vídeo e intentar determinar qué tipo de dato deberíamos utilizar para cada uno de estos ejemplos de aquí.
puedes parar el vídeo, intentarlo y ahora lo corregimos. Vale, vamos a corregirlos uno a uno. Los he resumido aquí. Vale, primero nos piden un ID de usuario. Vale, el ID de usuario normalmente lo haremos con un entero, a no ser que queramos un ID de usuario que también tenga letras. Vale, code, no sé qué. Pues entonces utilizaremos un varchar, pero de normal será un número. Y este número podría ser incremental, autoincremental, con lo cual sería un int con autoincrement. ¿Vale? La fecha de nacimiento, como no tiene hora, a no ser que le queramos poner la hora, normalmente será un date. ¿Vale? Si tuviera hora sería un timestamp. Una dirección de correo electrónico siempre lo haremos con varchar. ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres de longitud variable. Entonces necesitamos un varchar. Un varchar bastante largo porque no sabemos la longitud de todos los correos electrónicos que nos pueden insertar en la base de datos. ¿Vale? Un número de teléfono normalmente también será un varchar. ¿Por qué? Porque normalmente un número de teléfono es posible que tenga prefijos, a no ser que dividamos el número de teléfono en prefijo y el propio número. Si lo dividimos, entonces ya podemos hacer otra cosa, pero normalmente será un varchar. ¿Vale? El precio de un producto normalmente es un número con 2 decimales, entonces será un numeric con 10 dígitos o más, ¿vale? Dependiendo del precio, y 2 decimales. Entre esos dígitos, 2 decimales. Un estado de suscripción, un estado normalmente va a ser, pues, o sí o no, activado, desactivado, pues un booleano, 2 valores, sí, no. ¿Vale? Una descripción de un producto, un varchar de una longitud X. En este caso he puesto 500, pero podría ser cualquier longitud dependiendo de qué producto intentamos describir. ¿Vale? El número de visitas a una página web, un entero. ¿Vale? No tenemos visitas y media, un entero. ¿Vale? Fecha y hora de una transacción, como es fecha y es hora a la vez, timestamp. No podemos poner ni date ni time, timestamp. Y una imagen de perfil de usuario, en este caso podríamos tener dos opciones. Si directamente metemos la imagen, sería un blog. Pero si la imagen la tenemos en algún lugar y lo que ponemos es la ruta a la imagen, que es un texto, entonces pondríamos varchar, ¿vale? Un varchar bastante largo para poner una ruta completa. Entonces, una vez que sabemos los tipos que podemos utilizar, lo que vamos a hacer es ver cómo funciona el lenguaje de DDL. ¿Vale? El lenguaje de DDL tiene 3 funciones básicas. Crear objetos dentro de la base de datos, modificar objetos en la base de datos y borrar objetos de la base de datos. ¿Vale? Tanto los objetos, las tablas, los índices, como la propia base de datos. Todo esto lo define, lo organiza el lenguaje de definición de DDL. En el caso de las bases de datos podemos crearlas y podemos borrarlas. Para crear una base de datos se sigue esta estructura de aquí, create database, ¿vale? Estas palabras que están en mayúscula y no tienen los símbolos de mayor y menor son palabras reservadas que hay que utilizar. Create database. Y esto de aquí es el nombre de la base de datos. Los menores y mayores no se ponen, ¿vale? Simplemente se indican aquí que esto es algo que nosotros tenemos que rellenar. Create database, el nombre que queramos ponerle, punto y coma al final. Si no le ponemos punto y coma, para SQL la instrucción ha terminado, ¿vale? Y espera algo más. Entonces siempre cuando acabamos una instrucción en SQL ponemos punto y coma para finalizarla. ¿Vale? Ejemplo, create database y la biblioteca esta, punto y coma. ¿Vale? Al revés, queremos borrarla, drop. No es remove, no es delete, ¿vale? Es drop, como tirar. Drop database y el nombre de la base de datos. Obviamente para borrar una base de datos tiene que estar creada, ¿vale? Tenemos que haber hecho primero un create para poder hacer un drop. ¿Vale? En el caso de las tablas, de la creación de una tabla, la instrucción, como veis, es mucho más larga, ¿vale? Pero muchas cosas de aquí son opcionales. Voy a ir línea por línea al principio y luego las explicaré todas. ¿Vale? Estas palabras de aquí son las reservadas, create table, igual que hemos hecho antes con la base de datos, y el nombre de la tabla. ¿Vale? Siempre vienen paréntesis que acaban al final, antes del punto y coma, y luego todo lo que hay aquí dentro hay muchas cosas que son opcionales. ¿Vale? Campo 1, campo 2, campo n son las columnas que yo voy a poner en mi tabla. ¿Vale? Creo una tabla y le pongo X columnas, las que yo necesite. Necesito poner el nombre de la columna y necesito ponerle el tipo. ¿Vale? Hay tipos que tendrán una longitud. Cuando vemos aquí unos corchetes es porque toda esta parte que va entre corchetes es opcional, ¿vale? En pseudocódigo los corchetes nos indican que lo que va a continuación es opcional. Entonces, si el tipo tiene una longitud, pues tendrá una longitud entre paréntesis. Si no, pues esto no existe, ¿vale? Es opcional. Ahora, ¿qué más le puedo decir? Que no sea null, ¿vale? Ahora más adelante voy a ir explicando cada una de estas partes. Que sea único o que sea clave primaria. Le puedo poner una condición que voy a comprobar y le puedo poner un valor por defecto. Coma, si tengo más valores, ¿vale? La coma es opcional siempre que no tenga más valores por debajo, si no es obligatoria. Entonces, campo 1 tipo, todo lo que tenga que poner, coma, campo 2 tipo, todo lo que tenga que poner, así hasta el final. ¿Vale? Cuando ya he acabado todos, ¿qué más puedo hacer?
decir que si no tengo solo una clave primaria y tengo varias, las voy a poner todas juntas aquí. Primary key y la lista de campos, de columnas que van a ser la clave primaria, ¿vale? Separadas por comas. Claves ajenas o claves foráneas también las pongo aquí abajo. La lista de todas las que sean claves foráneas que referencian a la tabla que sea, el campo que sea de esa tabla. ¿Vale? Esto también lo voy a ver más adelante. Esto es qué va a pasar cuando actualice una tabla a la que estoy referenciando con la clave ajena. ¿Qué va a pasar? Porque si yo actualizo una tabla, la otra se puede modificar sin querer o se puede eliminar sin querer. ¿Vale? Cuando ya tenemos todo esto creado, pues cerramos paréntesis y cerramos y ponemos punto y coma. ¿Vale? Vamos a ir una a una de estas partes. Entonces, lo primero, crear la tabla, create table, nombre de la tabla, abro paréntesis, ¿vale? Y vamos con las columnas. ¿Vale? Create table, crear la tabla, ¿vale? El nombre de la tabla se especifica como tabla, que es esto de aquí. ¿Vale? Campo N, campo 1, campo 2, campo N, es el nombre de la columna. ¿Vale? Se debe definir un nombre único por cada columna, no podemos repetir nombres en las columnas. ¿Vale? Tipo, los tipos obviamente sí que se pueden repetir, yo puedo tener 3 columnas de tipo número, ¿vale? Pero el nombre no se repite. Y especifica el tipo de datos que almacena esa columna, ¿vale? Los que hemos visto antes, int, varchar, date, el que sea. Un solo tipo por columna, ¿vale? No podemos poner más de un tipo por columna. Vale, una vez que le hemos dado el tipo, nos viene la siguiente línea, que es el check, ¿vale? El check y el default. Vale, y el longitud, que lo tenemos aquí, que lo he comentado antes, define la longitud o tamaño máximo de los datos, pero en ciertos tipos de datos, no en todos, ¿vale? Por ejemplo, en varchar 50 o en el decimal, ¿vale? Eso sí que lo vamos a utilizar, si no, la longitud es opcional. ¿Vale? Not null. Cuando ponemos not null significa que ese campo no puede tener valores null, es decir, que no pueden estar vacíos. Siempre tiene que tener un valor. Si yo le digo not null, ese campo nunca puede estar vacío. Cuando yo inserte un dato en esa tabla, ese campo siempre tiene que tener un dato, no puedo dejarlo vacío. Y cuando yo le digo que es unique, ¿vale? Todos los valores de esa columna deben ser únicos. Es decir, yo no puedo poner, si yo por ejemplo tengo un campo que es DNI y yo le digo que es unique, not null y unique, no puede estar vacío y además tiene que ser único. No puede haber dos personas que tengan el mismo DNI, ¿vale? Eso significa unique, no se puede repetir ese valor, ¿vale? Primary key declara que esa columna o esas columnas, que eso lo pondremos más abajo, son claves primarias, ¿vale? Obviamente eso ya lo sabemos de antes, la clave primaria identifica de forma única cada fila de la tabla, ¿vale? Si yo le pongo aquí primary key, este campo de aquí es la clave primaria. Check, que es esta parte de aquí, ¿vale? Define una restricción que se tiene que cumplir cuando yo vaya a insertar un dato. Si yo tengo una columna, aquí por ejemplo, en la que hay un check en el que edad es mayor o igual que 18, eso quiere decir que cuando yo vaya a insertar un dato, yo no puedo poner un dato en este campo de aquí, en el que edad sea por ejemplo 12, ¿vale? No puedo hacerlo. Si intento insertar un dato en el que esta columna vale 12, la base de datos me dará un error, ¿vale? SQL me va a dar un error, entonces yo tengo que cumplir siempre el check, ¿vale? Y por último el default, que está aquí, ¿vale? El default especifica un valor predeterminado que solo se va a usar si no le ponemos ningún valor, si no insertamos ningún valor en este campo, ¿vale? Cuando insertamos un dato y no le hemos insertado en este campo, vamos a suponer que insertamos un campo que es edad y no la relleno, ¿vale? No pongo ninguna edad, pues por defecto, si yo he puesto aquí 18, pues por defecto se le va a insertar un 18. Obviamente luego esto lo puedo cambiar, pero por defecto se insertará un 18. ¿Vale? Las claves ajenas o claves foráneas, ¿vale? Se crean de esta manera. Clave ajena, toda la lista de campos que sean claves ajenas, que referencian a la tabla que sea lista de campos, ¿vale? Establece una relación, esto ya lo hemos visto también, entre la tabla actual y otra tabla, ¿vale? Lista de campos son las columnas locales y tabla, que está aquí, es la tabla a la que vamos a referenciar. Esto lo que genera es una relación entre esas dos tablas, ¿vale? Se van a unir por esa clave foránea. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo una clave foránea, ¿vale? Y ocurre algo, ¿vale? Hay algún cambio en la tabla a la que yo estoy referenciando, ¿vale? Puede pasar que se actualice, puede pasar que se borre. Si yo tengo una tabla que está relacionada con otra y aquella tabla se borra, yo tengo un dato que está relacionado con la mía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Borramos la fila? O da igual que se borre, no hacemos nada, ¿vale? Eso es lo que tenemos que definir, porque igual si borramos las dos filas nos cargamos un dato que no queremos borrar. Entonces, hay dos acciones que vamos a comprobar. ¿Qué pasa cuando actualizamos? ¿Qué pasa cuando se borra? ¿Vale? Y hay 4 acciones que podemos realizar a partir de esto. No acción, no se permite la acción si afecta a la integridad referencial, es decir,
Si se ha borrado, o se ha actualizado, o se intenta borrar o actualizar algo en la otra tabla, no vamos a permitir que realmente se haga, ¿vale? No se hace. No hay ninguna acción, no se hace nada, porque lo que va a hacer es fastidiarnos la tabla. Entonces no permitimos que se haga. Set default. Los valores se reemplazan por el valor determinado de la columna. Si hemos puesto un valor por defecto en una columna que se va a cambiar o que se ha eliminado en otra tabla, lo que vamos a hacer es quitar el valor que hubiera y poner el valor que hay por defecto. ¿Vale? Set null pone todos los valores a null. Yo me cargo una otra tabla y cuando me doy cuenta de que me carga esa tabla, lo que voy a hacer es los valores que estaban referenciando esa tabla los pongo a null y ya está. ¿Vale? O cascada. Cascada propaga la acción. Si yo me cargo una tabla, lo que hace cascada es cargarse esa tabla también, ¿vale? Cargarse la fila que estaba referenciando esa tabla. ¿Vale? Cuando eliminamos un registro, también se eliminan todos los registros que estaban relacionados con esa tabla o con ese registro, ¿vale? No tiene por qué ser una tabla, puede ser una fila. Yo tengo una tabla y elimino una fila, esa fila estaba referenciada en otra de mis tablas. ¿Qué pasa con esa relación? ¿Vale? No hago nada, la pongo por defecto, la pongo a null o me la cargo también. ¿Vale? Eso era en cuanto a crear la tabla. Una vez que tenemos la tabla creada, podemos modificarla. Y en este caso estoy hablando de modificar la estructura, ¿vale? No tenemos que confundir modificar la estructura de la tabla con modificar los datos de la tabla, que eso lo haremos más adelante. Modificar la estructura de la tabla es con alter, ¿vale? Alter table nos permite añadir, modificar o borrar un campo de la tabla, ¿vale? Alter table, nombre de la tabla, add, en este caso add para añadir un campo, ¿vale? El nombre del campo, el tipo, esto es igual que en el create, todos los valores que teníamos en el create, añadimos un campo nuevo. Si queremos borrarlo, alter table y en lugar de add ponemos drop y el nombre del campo y se elimina. Bueno, pues esto es lo que teníamos que ver del lenguaje de DL, ¿vale? Vamos a practicar con esto y lo siguiente que vamos a ver es el lenguaje de ML. Una vez que tengamos las tablas creadas y ya sepamos cómo modificarlas y cómo eliminarlas, lo que vamos a hacer es insertarle datos y consultar esos datos. ¿Vale? Hasta aquí el lenguaje de DL, así que nos vemos en el próximo vídeo.